Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaban a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos en este Evangelio que nos presenta San Lucas, pues uno de los primeros enfrentamientos que tendrá Cristo con los demonios dentro de una sinagoga, mientras él predicaba a la gente. Y su enseñanza, más que palabras, es de acciones concretas, porque Jesús hacía y decía. Los espíritus malos le reprochan, ¿verdad? ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Ellos saben bien que en su primera aparición pública en Nazaret había anunciado que traía la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, la liberación a los oprimidos y el año de gracia del Señor. Y por el contrario, el demonio trabaja por nuestra esclavitud al mal, en donde Él es el amo y Señor. Admira ver que esos malos espíritus conocen bien que Jesús es el Santo de Dios, y por lo tanto reconocen su autoridad y el poder de su palabra. Constatamos que el demonio también tiene fe en Dios y reconoce su autoridad, pero eso no es suficiente para sacarlo de la maldad. Aquí hay una enseñanza importantísima. Nosotros también podemos creer en Dios y en su poder omnipotente, pero tampoco basta. Lo que nos pide son obras, acciones que den vida a los hermanos que están oprimidos por la enfermedad, la pobreza, la discriminación y cualquier otra esclavitud. Es lo que nos enseña Jesús, que sana y libera a ese pobre hombre, devolviéndole la libertad que el demonio le había arrebatado. Es el gran poder de Jesús y de todo el que practica el Evangelio, y eso causa un gran impacto y admiración en la gente. Jesús nos quiere libres. Jesús nos quiere libres. Por eso cuando nosotros somos esclavos de Dios, como la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, pues ella es libre. Seguir a Jesús, ser esclavos de Dios, es ser libres. Ser esclavos del pecado, esclavos del diablo, pues nos hace esclavos, nos hace que seamos sus servidores de él, del diablo. Comentaba por ahí una modelo que se convirtió ahora sí que rezando el rosario, con un encuentro con la Virgen, y decía ella que cuando hacía el mal, pues se sentía instrumento del diablo. Por eso, hermanos, pues acerquémonos a Jesús, acerquémonos a Él, que Él habla con autoridad, tiene autoridad porque es Dios. Escuchamos en el Evangelio cómo la gente se admiraba, ¿verdad? Cómo después de haber curado a este endemoniado quedan todos admirados, atemorizados y decían, ¿verdad?
¿qué palabra es esta? ¿Con qué potestad y fuerza manda a los espíritus y salen? Y San Marcos señala que en otra ocasión las gentes estaban admiradas de su doctrina, pues él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. A través de su santísima humanidad, habla la segunda persona de la Santísima Trinidad y las gentes conscientes de su poder extraordinario acuden para señalarle a los hombres y a las jerarquías más altas que conocían. ¿Será el Bautista? Pensaban que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o alguno de los profetas. Pero pues todos se quedaron cortos, ¿verdad? Porque el pueblo que escuchaba a Jesús percibió con gran claridad la diferencia radical que había entre el modo de enseñar de los escribas y fariseos y la seguridad y la fuerza con que Jesucristo declaraba su doctrina. Jesús no expone una mera opinión, ni da muestra alguna de inseguridad o de deuda. No habla como otros profetas, en nombre de Dios. No es un profeta más. Habla en nombre propio. Yo les digo. Enseñaba los misterios de Dios y cómo han de ser las relaciones entre los hombres, y apoya sus enseñanzas con los milagros, explica su doctrina con sencillez y con potestad, porque habla de lo que ha visto y no necesita largos razonamientos. Nada prueba ni no se justifica, no argumenta, enseña, se impone porque la sabiduría de él emana. Esa sabiduría que emana de él es irresistible. Cuando se ha apreciado esta sabiduría, cuando se tiene el corazón lo bastante puro para estimarla, se sabe que no puede existir otra y no se siente necesidad de comparar, de estudiar. Se ve. Así que, hermanos, el Señor nos ha llamado a los católicos para que lo sigamos de cerca en ese texto santo, ¿verdad? En los evangelios, y que ahí encontramos sus dichos, sus hechos. Por eso debemos de leerlo todos los días, meditarlo, porque ahí encontramos su sabiduría, su enseñanza. Pues pidamos en este día al Señor que nos ayude a darnos el tiempo para leer, meditar el Evangelio y hacerlo vida. Que tengan un feliz día.